sin más, doy palabra a Irene Pérez, que nos habla desde Oviedo, supongo, con su ponencia Versos provocadores, esperanzadores y feministas, la poesía spoken word de Holly Smith. Bueno, buenos días, muchas gracias. Primero siento no haber podido desplazarme a Almería, pero las fechas son complicadas con tribunales de plazas y demás aquí por Oviedo. Em, bueno, pues sin más dilación, para no excederme del tiempo, voy ¿Me a... escucháis? ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis? Sí, sí, no era por comprobar. Como yo estoy Sí, aquí en la mesa, igual se escucha un poco bajo. sí, Bien. perdonad. Bueno, intento hablar un poco más alto. No, Sin no más, te preocupes, no te preocupes. comienzo mi exposición. Bueno, la poesía social ha vuelto con fuerza al Reino Unido de la mano de una nueva generación de artífices de la poesía, quienes destaca Holly McNish, a una escritora a caballo entre las ciudades de Cambridge y Glasgow, nacida en Inglaterra, pero de familia escocesa y con un arraigo identitario con Escocia importante. McNish forma parte, como digo, de esta nueva generación de jóvenes artífices del género poético del spoken word, una poesía con un claro compromiso social y ético-político también. Quizá conozcamos más la obra de Kate Tempest, pero Holly McNish se marcaría también de esto dentro de esta generación. Una poesía de spoken word con ese claro compromiso, como digo, social y ético-político, que son elementos intrínsecos al género. Como afirma Zoe Anglesey, spoken word affirms passionate, even shocking expression and offers ethical insights for solving the most severe problems plaguing society. La poesía spoken word se recita en una performance, estableciendo una clara interacción con el público asistente y por lo tanto los recitales poéticos de spoken word, el poema existe, ¿no? Como Susan Somers afirma, the poem exists in the discursive space between the poet and his or her audience. Y esto hace que los recitales poéticos no sean a top-down delivery from author to listening, sino que sean un espacio de interacción. En esta presentación me gustaría acercarles a la poesía de Holly McNish, una poesía vibrante, comprometida, provocadora e íntimamente personal. Y qué mejor modo de hacerlo que mostrándoles uno de sus poemas multimodales, uno de los más virales, el de Embarrass, que ha sido dirigido por Jack Tipta, la adaptación del poema, y que ha alcanzado más de 3,6 millones de visualizaciones en YouTube. Si podemos ver solo el primer minuto, bueno, 2 minutos, si lo podéis compartir, muchas gracias. Ah, yo no lo veía. ¿Lo ponemos aquí, Irene? Prefiero para que no tengas que dejar tú de compartir pantalla y luego volver. Vale, sí, ponedlo, por favor. Vale, seguro que te lo sabes bien. Sí, yo me lo sé. Le doy, ¿vale? Vale, gracias.
Vale, yo creo que si habéis visto siento no dejaros terminar de ver el vídeo de 4 minutos, habéis visto por lo menos los primeros minuto y medio, ¿no? O 2 minutos. En este poema, como digo, que ha alcanzado más de 3,6 millones de visualizaciones en YouTube, McNish aborda la presión social, los perjuicios y la doble moral a la que se enfrentan muchas mujeres que amamantan a sus bebés en espacios públicos en el Reino Unido, donde la exposición pública de la lactancia es aún considerada un tema tabú. Espero que hayáis podido llegar a la línea donde dice "In a country full of billboards with teats", ¿no? Donde deja muy clara esa doble moral. Como digo, McNish comparte su poesía a través de redes sociales como Instagram, Facebook. am, Perdonad, que no sé por qué no va la presentación, que no sé qué le he hecho. Ah, sí, vale, el poema. Este eran barras, vale. Perdonad. Comparte sus poemas a través de Instagram, Facebook, YouTube y esto la ha convertido en un fenómeno viral en Reino Unido y a nivel internacional también. El uso de las redes sociales le permite democratizar el acceso a su obra y llegar a un público más amplio en una poesía que podemos denominar participatory poetics o poesía participativa, ¿no? Y por ejemplo, otro de sus poemas más virales que no voy a compartir es el de Mathematics, donde desarticula y repasa, bueno, primero repasa y luego desarticula los datos falsos sobre los que se construyen los discursos xenófobos y racistas contra la inmigración en el Reino Unido. Este poema tiene más de 2,1 millones de visualizaciones. La fama en redes sociales de McNish no está reñida con la publicación de su obra en formatos más tradicionales ni con el reconocimiento literario de más alto nivel. Algunas de las reacciones a sus poemas en esta manera de crear comunidad a través de las redes sociales, pues incluyen, he compartido aquí algunas de ellas en relación con Embarras, ¿no? A feminist, bold, strong and fierce poem, o el hecho de que les hace sentir rage and fear and love and tenderness al mismo tiempo. Como digo, esta forma o esta utilización de las redes sociales no está reñida con la publicación en formatos tradicionales. Hasta la fecha, McNish ha publicado 5 colecciones poéticas: Cherry Pie, Nobody Told Me, con la que ganó el premio Ted Hughes de poesía en 2017 y que ha tenido el honor de traducir al castellano algunas partes, una selección de poemas de varias de sus colecciones: Plum, Slack, Other Things That I've Been Told to Hate y también la más reciente, Lobster, and Other Things I'm Learning to Love. Las dos últimas bestseller, perdonad, por el Sunday Times. Además, tiene un libro sobre la historia del fútbol femenino en Reino Unido junto a Sabrina Mahfoud y ha escrito también una adaptación moderna de la tragedia clásica de Sófocles, Antígona. La clave del éxito de McNish no está solo en los canales por los que difunde su poesía o en el hecho de que fuera ganadora del Slam Poetry del Reino Unido en el 2009, sino está basada en la fuerza de su voz, el distintivo sentido del humor y en el enfoque descarnado y sin concesiones desde el que enfrenta la realidad y nos habla con atrevimiento y naturalidad de las cosas que de verdad importan. Es decir, los recitales poéticos, al igual que sus antologías, en ellos se pone de manifiesto que una de las características principales de su poema es la importancia de la identidad y de su política identitaria. Volviendo a la definición con la que comenzaba esta presentación sobre el spoken word, podemos sin duda alguna afirmar que los poemas de McNish resuman compromiso social. Aborda temas que afectan a las mujeres británicas, que la afectan a ella como mujer británica blanca, como hija y nieta de mujeres escocesas, como madre de una hija adolescente británica negra, que está atravesada por diferentes regímenes interseccionales de opresión, a la que tiene que educar en un contexto sociocultural donde su identidad como adolescente negra británica, por tanto multiétnica, no se refleja en los objetos más comunes que las rodean. Y me gustaría compartir un poema
poemario Slack, precisamente donde vemos esta falta de referentes, ¿no? Con los que poder identificar o con los que su hija podría identificarse. Shopping with my daughter on Glastonbury High Street. For Brian E. Dick's beautiful illustrations, thank you for these, and for Shelley Ann, thank you for all the books. There are no mermaids, darling, sorry. There are no fairies, darling, sorry. There are no pixies, darling, sorry. Not even witches, darling, sorry, who look like you. Y termina el poema con esta estrofa. Dos estrofas. Let's head back home, play make believe, pick up your wings and wands and truths, and wait until the world, a fantasy and fable, no longer paints like Hitler Youth. El uso de minúsculas es deliberado, ¿de acuerdo? Tanto en los títulos como a lo largo del poema. No utiliza mayúsculas en casi ningún caso. Esta falta de referentes y esta crítica, ¿no? al racismo, a microrracismos que se encuentran en el hecho de que paseando por Glastonbury, ¿no? Que todos asociamos o todas con el festival de música, con una localidad, bueno, abierta, ¿no? Y el hecho de que no encuentre ni siquiera witches that look like her daughter, ¿no? Juguetes, postales, una falta de referentes en los objetos cotidianos, pero también brevemente, sin pararme a leer el poema con detenimiento, en su colección más reconocida, en qué términos literarios, ¿no? Porque ha recibido el Ted Hughes Awards, nos habla también de la falta de referentes en el imaginario colectivo cristiano occidental, ¿no? Como los ángeles siempre se representan, bueno, con una tez blanca, ¿no? Y ella mira a su hija recién nacida. But there are not angels that look like you. No, there is angel in your curly brown hair, and there is angel in your dark soil eyes. There is angel in your quickening pace, pero los ángeles no se parecen a ti. La primera antología por la que recibió reconocimiento internacional, Nobody Told Me, es un conjunto de poemas y textos en prosa que conforman un diario personal sobre la crianza y la creación poética, una reflexión íntima, honesta y sin ambajes sobre aspectos socialmente denostados de la maternidad y de la crianza y de los cuidados. En una entrevista, McNeice explica el contexto de su producción, que surge de un enfado, ¿no? De un enfado porque estaba viviendo una situación que no estaba reconocida ni en la sociedad que la rodeaba. Physically exhausting and so uncongratulated in society. Esta memoria o poetic memoir, reflexión, es difícil de catalogar genéricamente hablando. La publica también en un formato de disco, donde pues critica con humor y honestidad la idealización del parto, del posparto y el hecho de que los productos culturales que la rodean pues sean incapaces de transmitir lo que está viviendo. Uno de esos textos que se incluyen en esta poesía es el siguiente, First Thoughts After Birth, y hace un listado de las primeras cosas que le vienen a la mente. Bueno, me salto la primera por tiempo, pero el segundo punto nos explica, I don't think I cried when the baby was born because of overwhelming motherly love, ¿no? Desarticulando esta idea de la conexión inmediata que se establece con el bebé. I think I cried because no one was telling me to push a bowling ball through my arse anymore. Bueno, basically labor is over and everyone is alive, and I'm eternally grateful and extremely lucky and will never complain about anything else in my life. El segundo punto, I wish somebody had told me, de ahí el título de la colección, that when you have finished pushing the baby and the baby is born, you are not done, regardless of what the TV shows tell you. The TV lies, it's all lies, I feel I have been lied to all my life. El éxito de esta colección, que fue Sunday Times bestseller, se debe precisamente a la honestidad con la que McNeice narra la dureza, ¿no? de la gestación, y aunque sus experiencias de estos procesos se enmarcan dentro de una relación heterosexual y una experiencia de crianza compartida, sus poemas inscriben sentimientos con los que muchas personas con relaciones afectivas y vivencias de gestación y de crianza
diversas, ¿no?, se sienten identificadas. McNeice denuncia sin rodeos los problemas de la conciliación familiar y laboral en poemas como Mushy Mummy Baby Brain, en los que se describe a sí misma como I'm a nighttime walker and a daytime worker now, and corridors all smell like beds. We nighttime walkers, daytime workers, smiling in ecstatic pain, and I will beat the next fucker to utter the phrase to me, mushy, mummy brain, as history defines us, insane and hormonal, now flittering-minded and focused, forgetful, mental, distracted, absent, hysterical, as if pushing a pushchair now fries intellectual. As definitions prepare us for lifelong stupidity, chronic sleep deprivation, label mental liquidity, for the unpaid labor they say, stay at home, mom. En esta colección utiliza su voz también para denunciar el racismo, las desigualdades económicas y las asimetrías sociales, y amplifica cuestiones de relevancia para los estudios feministas y de género. Uno de los aspectos que quizá son más patentes es la reivindicación de la importancia del cuerpo y la necesidad de reescribir y resignificar los cuerpos gestantes, ¿no? Y los cuerpos que crían. En el poema Megatron juega con este personaje, ¿no?, de la cultura popular, y construye los cuerpos de las mujeres que han sido madres como megatrones, ¿no? Pero megatrones que son socialmente denostados. In fact, all my body has to show for it are the markings on my belly, my hips bones stayed a bit apart, and my boobs are pretty saggy. But the saddest thing of all is I'm told these marks are bad, but they are there, the only few reminders of this process we all have as the real lifetime transformers. I'm saying Megatron ain't shit compared to female bodies to prepare to grow and feed a kid. And the only thing our body's given for this Optimus of primes is a pot of sodden stretch marks cream to try to hide the signs. La poesía de McNeice, por tanto, pone de manifiesto, tal y como ha definido Elizabeth Gross, que el cuerpo es un socio-cultural artifact, el producto de una sociedad particular en la que se emplaza el cuerpo, y el cuerpo es un espacio de significación. It is the site of social, political, cultural and geographical inscriptions, production and constitution. It is in itself a cultural product. Esta concepción se sustenta en lo que se considera la metáfora del textualized body, por la cual los cuerpos se convierten en textos, en significantes cargados de significados sociales. En este contexto, los cuerpos de las mujeres que han sido gestantes, se consideran cuerpos imperfectos, cuerpos que hay que corregir para volver a retomar los patrones de belleza canónicos. Estos poemas nos hacen reflexionar sobre el cuerpo como un lugar primario por excelencia, donde se encarna la identidad, como una superficie en la que se inscriben prácticas sociales y también por la que se establecen una escala de cuerpos. Este tipo de temas que se inscriben se han considerado secundarios o carentes de valor en algunas esferas literarias tradicionales. Precisamente en su colección Slack, McNeice alude a un episodio de misoginia que vivió en primera persona en un evento literario cuando un editor se jactaba de que antes de valorar la poesía que recibía, descartaba primero todos aquellos poemas que tenían que ver con la menstruación o con los partos. La ceguera de este editor se hace aún más notoria si tenemos en cuenta que fue precisamente por esta memoria poética, Nobody Told Me, por la que recibió el Ted Hughes. McNeice fue incapaz de articular una respuesta en ese encuentro literario y lo hace, o plasma la respuesta que fue incapaz de darle a ese editor en la colección que publica posteriormente, la de Slack. Con este poema
donde desgrana con referencias poéticas intertextuales la misoginia que hay en la literatura. Ya termino porque sé que es la hora de terminar. El poema Kant, Working Title. Fijaros cómo juega ¿no? con el pan, cómo establece como Kant como insulto y Kant como una parte del cuerpo femenino que hay que reivindicar y reescribir y quitar ese significado negativo. If you could fathom just one hint of those themes you deem too illiterate, to place into pages of literature. If you could bleed as we bleed, pop pills meticulously labeling each hour of each day of each week, open legs to the nurse, copper coils uncurled in your cervix, hormones injected in veins, just to be able to play the way Burns and Byron and Percy and Baudelaire and Rabelais, Chaucer and Dylan deem so very poetic. If you could fall pregnant, sense life expanding your flesh, feet and fists kick inside of skin, if you could give birth after pushing and pushing and pushing to an unbreathing child, if you could feel a miscarriage leap, then a miscarriage leap, then a miscarriage leap, appear from the toilets as if nothing had happened, to for fear they will know you were trying to get pregnant. Spent years after labor licking in pants, cursing your womb of a prolapse as a prolapse protrudes. If you could imagine the gamble that all this above could easily happen every time you open your legs to lie naked and fucking so liberally in love, the way Burns and Byron and Percy and Baudelaire, Rabelais, Chaucer and Dylan deem so very poetic. Al igual que Nobody Told Me, sus colecciones más recientes, Slugs y Lobster, son mucho más que un poemario tradicional. Incluyen poesía, relatos cortos y anécdotas que contextualizan los poemas. Temáticamente continúan visibilizando y abordando cuestiones que se han considerado menores literariamente, hablando de temas que son aún tabú, como la masturbación, la menstruación o la educación socioafectiva. A modo de ilustración y para concluir, me gustaría mostrarles, perdonad, me he pasado una diapositiva, dos poemas de su colección, de la primera y de la última colección, que no es esta diapositiva, ya lo siento, la tecnología me está fallando. Bueno, un poema sobre la menstruación, sobre la masturbación, en el que se ve claramente la innovación tanto temática como formal. Su gusto por la innovación y por la transgresión de las fronteras textuales queda ya patente en su primera colección de poesía, no sé por qué no me deja volver atrás, perdonad, Cherry Pie, donde los poemas sobre la solidaridad, sus experiencias como estudiante en la Universidad de Cambridge y los recuerdos de sus abuelas están acompañados de ilustraciones y viñetas de reconocidas artistas contemporáneos. Que lo convierten a esta colección en una obra de arte y a su lectura en un verdadero placer para los sentidos. Espero que esta pequeña muestra aquí presentada ayude a entender por qué McNish hace que sus recitales poéticos agoten aforos con meses de antelación, como pueden observar en esta diapositiva. Su poesía da valor a lo que a menudo consideramos trivial, insignificante, insolente, con un lenguaje sencillo, visual, punzante y en ocasiones intencionalmente irreverente. McNish apela a las emociones más primarias y nos recuerda la necesidad imperiosa de priorizar la ética del cuidado, de los afectos. Nos invita a apreciar y respetar los cuerpos, tanto propios como ajenos. Nos inspira a cuidar y cuidarnos, como acciones clave para contrarrestar la deshumanización que subyace a la ideología neoliberal imperante que nos rodea. Leer y escuchar a McNish es un regalo, es abrir una ventana en una mañana de primavera con la promesa segura de recibir un soplo de aire fresco. Les invito a hacerlo. No sé por qué, perdonad, quería compartir la diapositiva anterior, pero para mostrarles, se me ha bloqueado la pantalla, yo creo, porque no va. Quería mostrarles, ahora me va. Un momento. Nada. Bueno, si luego cuando Sí, dejemos unos es que minutitos no sé para por qué. Sí, nada, no pasa nada. Era un poema, bueno, con las ilustraciones y otro poema donde se ve claramente cómo
cómo representa la vulva y el clítoris de una mujer en un poema en el que habla precisamente de la masturbación femenina. Pero, bueno. Puedes dejar el título o algo luego si quieres. Magician. Bueno, mira, casi que mejor os lo enseño así, mostrándola. Es de la colección, ay, perdón, de la colección Slag y casi que lo enseño así, que no sé por qué no me va. A ver, perdona, 314, tenéis la colección. No sé si veis, y el punto final que representaría, bueno, pues la vulva y el clítoris. Si quieres quitar la presentación, se te vería un poco más grande. Ah, sí, pues también es verdad, porque no, es que esto de la tecnología, no sé si veis, a ver, ¿por qué no me va aquí? Bueno, Sí, sí, te ve, se ve, se ve. se ve, vale, bueno, pues siento el atropello con la tecnología.